nos cuente quiénes estuvieron en la reunión, cuáles fueron los insumos que se presentaron y los acuerdos a los que se llegaron, porque sí se llegaron a acuerdos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Daniel Mora, soy servidor de carrera de la Secretaría de Integración Social. Conozco muy bien el proceso de las casas, pero sobre todo de la creación de la institución hace 25 años y las organizaciones. No significa que sea viejo, sino que tengo experiencia. Y tuvimos una reunión con representantes de dos niveles, para que ustedes lo sepan, y con acompañamiento de dos grupos. Vino el equipo de la unidad técnica de la concejala Heidi y el concejal Julián, y nos acompañaron representantes de organizaciones y personas que trabajan hoy en este momento, que tienen contratos con la asociación LGTBI y que querían hacer unas denuncias. Nos acompañó y dirigió la reunión la subsecretaria, la nueva subsecretaria, la doctora Juliana, la subsecretaria la segunda pues en el tema de lo misional, y la directora de Inclusión y Familia, Diana Martínez. Y ese espacio fue para tres cosas fundamentales. También hubo un acompañamiento de interlocución y una intermediación, tengo que decir, una mediación de Charlotte, desde el ejercicio de seguimiento del histórico que viene con los temas. Tres cosas puntuales que quiero compartir con ustedes porque sé que necesitan la información de primera mano. Uno, se va a hacer unas mesas de trabajo para revisar el modelo de atención y la forma de operación de las casas de LGTBI que están en Bogotá. Cómo funcionan, cuál es su enfoque territorial, si como están funcionando está bien, cuál es su relación y comunicación con las organizaciones, en dónde y cuáles son los énfasis, temas de seguridad como los de la casa Diana Navarro, o temas de rompimiento de comunicación y confianza como en la casa Sebastián Romero. Eso es uno de los temas que se va a revisar y evaluar, porque se colocaron muchas de las cosas que han pasado y que es una casa emblemática la Sebastián Romero. Segundo, Discúlpame, yo intervengo. Si es necesario que en esa mesa de trabajo, si ya se acordó, el acuerdo no sea entre la misma integración social, sino sea con las instancias de la ciudadanía. Tenemos una federación, en la federación hay unos representantes. No estamos en el contexto. Solo voy a hacer una mención. Hubo representantes de la sociedad civil afectados de la casa de porque fueron para ver lo que está pasando. Dos, estuvo el Consejo de Bogotá en representación de UPL, de los senadores de Bancada Diversa. Tres, para que quede claro, yo estuve con el Ministerio del Interior, porque soy parte del grupo de generosidad del Ministerio del Interior en la interlocución, porque además también nos toca como Ministerio, como Política Nacional, acompañar a los territorios, y yo acompaño a la ciudad de Bogotá, como para que quede y no generar tensiones con algunos activistas que están gritando de por qué algunas personas sí estuvieron y otras no. Quiero dejar eso claro. Unas personas con roles institucionales, unas roles sociales, y ojo, entiendo la federación, además de trabajo en la federación, pero la federación no es la autoridad. Y quiero también dejarlo claro. Hubo una persona por la figura de la afectación de las casas de uso libre que participaron. De todas formas hay otro diálogo. O sea, creo que todo el paso es la única casa. pero usted hago la claridad, claro que sí. O sea, desde el primer punto se va a revisar el funcionamiento, pero no lo vamos a hacer entre funcionarios, porque eso no tendría sentido. Ahí es donde está la fractura de comunicación y el rompimiento de confianza. Se va a invitar para que podamos hacerlo de una manera organizada con la participación de la subsecretaria, que viene con una lógica de organización y de revisión del modelo. 1. 2. Se colocaron en conocimiento una serie de denuncias de malos manejos, de corrupción, de maltrato, persecución. La subsecretaria, eso sí ya lo hace desde la alta gerencia, se va a sentar con el secretario a colocarlo en conocimiento, y lo que corresponde ahí, dependiendo con las evidencias y los soportes que tiene, lo que tiene que hacer la Secretaría de Integración Social es remitírselo a los entes de control que hacen el seguimiento. Personería, Contraloría, Procuraduría, que son los que les competen hacer las investigaciones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hace una entidad como esa tan grande? Es que se lo remite a la Oficina de Asuntos Disciplinarios de nuestra entidad, y esta oficina, que está independiente de todas las diferentes dependencias, hace el trámite con esas quejas y con eso que se ha radicado. Se radicó ayer, lo que es que ayer se radicaron las quejas. Y el tercer tema, con los casos específicos de las personas que les dijeron que ya tienen contrato 2024,
que está justificado o no está justificado ese tema, la secretaria van a revisar el tema no con la directora LGTBI, sino con la directora y con la subsecretaria para revisar 3 temas fundamentales. Y ojo a esto, el cumplimiento de los contratos. Porque independiente de nosotros y nosotras las que venimos de algunas luchas de organización, pues cuando uno firma un contrato público tiene que cumplirlo. Y si hay alguna observación, alguna incoherencia, algún mal manejo, y eso está anotado, pues eso se revisa porque también tiene que ver con el proceso de cumplimiento. En nuestro recurso público de impuestos también un contrato. Les van a revisar eso. 2, situaciones de estabilidad reforzada por salud. Porque en nuestro país, gracias a Dios y a todos los dioses que hay, la Constitución dice que hay que revisar los derechos y el derecho a la salud y no poner en riesgo la vida mínima. Entonces se van a revisar casos que tienen que ver con estabilidad reforzada en salud para ver qué decisiones se toman. Otro sobre el caso del estudio, ¿por qué nos quitaron el derecho al bachillerato en la Casa Amapola? Y cierro con este. Entonces, primer punto, el modelo, ahí entra esto, que es revisar qué se quitó, por qué no se continuó, qué está pasando con las organizaciones, los modelos de capacitación, de formación, todo eso entra en ese gran proceso de formulación. Recuerden que el convenio, el plan de desarrollo que hoy tenemos termina el 29 de mayo. El plan de desarrollo de un contrato social que arranca a partir del 1 de junio, el nuevo plan de desarrollo que dura 4 años. ¿Eso qué significa? Que ya hay que formular o reformular todos los proyectos de inversión de todo el distrito. Y ahí es en donde entra ese diálogo en el mejor momento, donde tienen que estar los que Mira, Los que sean, sí. nosotros, perdónenme un segundo, para que Bogotá está constituida por diferentes mesas distritales y las diferentes mesas distritales son activistas y líderes. Y qué bueno que estas puestas de explicación, estas puestas de educación, porque también nos tenemos que formar, lleguen también a las mesas y a los activistas. Porque la pregunta clave es, un funcionario que realmente no está llenando unas expectativas en conciliación y con todo el sentido de paz, tiene que ser evaluado, y no que nosotros como activistas y líderes tengamos que evaluarlos. O sea, algo crítico, sí, pero que sí la información llegue a los diferentes activistas y líderes, y ahora existe una federación y tenemos unos representantes que están en esto. Entonces sí sería bueno tener todo esto en un concepto de paz y reconciliación, porque si vamos a hablar de diálogos, no vamos a ir en contra de un funcionario, vamos sobre las prácticas y las malas prácticas que se están ejerciendo, y no solamente en el distrito, sino a nivel nacional, porque también nos tienen que representar, y no es acabar una rosca, es terminar esa rosca. Gracias. Yo les voy a decir una cosa, y es que primero hay que solicitar unas mesas técnicas de contratación pública, porque los contratos no solamente contrato de prestación de servicios. A mí me parece que hay una inestabilidad laboral fuertísima en las casas de LGBT, y no hay unos concursos serios donde se pueda hacer una diversificación laboral del personal que está en las casas En relación a los perfiles. y de los perfiles. Eso uno. La veo. 2, a mí me parece que hay que hacer una integración de comunicación de una base de datos seria, que tenga la integración social con todos los líderes, lideresas y lideresas sociales que trabajan en los territorios, porque resulta que cómo es posible que integración social hace las reuniones con los funcionarios, pero no tienen los contactos ni los correos electrónicos de los líderes que trabajan. Eso, por ejemplo, hay que montar una base seria por cada localidad, donde haya una cabeza de representación y todos los líderes con eso. Si el líder 1 no contesta, pues el líder 2 contesta. 3, hay que hacer una reevaluación de las políticas públicas educacionales de jóvenes a la UNA, porque ustedes como integración social tienen un serio problema, y es que he tenido casos de personas que he tenido que llevar a las entidades públicas en donde les están obligando a estudiar lo que no quieren estudiar, y tras el derecho de estar cobrando unas deudas adicionales que las personas trans, por ejemplo, no están dispuestas a pagar, porque no tienen ni acceso al trabajo, y antes les toca cuidar su salud y tras derecho a mantener sus gastos básicos. Entonces yo sí quiero que haya una mesa técnica de educación que se revise puntualmente y se masifique la educación para las personas. Daniel, para nosotros es claro que en la mañana hubo un diálogo previo en el cual surgió todo un ejercicio, un proceso, hay unos resultados, hay unos compromisos, pero adicional a eso, aparte creo que el sentir del movimiento social en este momento, más allá es de que se revise la parte disciplinaria o no de la funcionaria, es que se retire la funcionaria del cargo y se signe un nuevo
un nuevo funcionario que cumpla Nadie quiere tratos con ese señor. haya una Nadie investigación seria. no representa a la que comunidad. cumpla esas expectativas y que vuelva a rescatar y a recuperar esa confianza del movimiento social en los procesos, en los territorios, en las localidades. Tenemos la cabeza de esa señora y que fuera, también fuera. esa persona Ya sea no representa ecuánime, a la comunidad. perdón, y que esa persona también sea ecuánime en relación Es que porque- a cuáles son no, los espérate, desafíos de perfiles que la subdirección para profesor. nosotros LGBT requiere en los territorios para el despliegue y la implementación de la política pública, porque quien coordina es diversidad sexual, pero quien ejecuta la política pública es integración social. Y entonces es otra cosa que hay que revisar también respetuosamente, hay que evaluar los perfiles que están ahí y que ya llevan mucho tiempo ahí, realmente si están siendo efectivos, si están teniendo el impacto, si están recogiendo el tejido social que hay en cada territorio, como lo dice el compañero, si esas personas están unificando esas bases de datos, si están articulando realmente, si están fortaleciendo esos procesos. No es simplemente llegar y como dicen muchos acá, venga lo contrato y venga lo contrato y venga lo contrato y venga ese contrato y venga ese contrato porque es que son mis amigos, son mis amigues. No, sino que existan unos criterios claros de perfilación para ese tipo de contratación, así como lo hace Talento No Palanca, como lo hace la entidad que puede abrir un banco de hojas de vida, bueno, qué sé yo. Pero mira que acá, Yo quiero terminar con algo muy corto y puntual, son tres puntos relacionados. Primero, con los criterios en los que una persona puede ser considerada legalmente como el estado de fragilidad manifiesta, como lo manifiesta el artículo 13 de nuestra Constitución, y no solo el punto de salud, sino otros criterios que atraviesan a la ciudadana o al ciudadano, como lo son ser víctima del conflicto armado interno por el hecho de desplazamiento. Hay otros criterios que ponen a una persona en estado de fragilidad manifiesta, lo que la hace acceder al derecho a la estabilidad laboral reforzada, y eso deben tenerlo en cuenta. Dos, deben empezar a legislar cómo institucionalizar las casas LGBT, tal como hicieron con las casas de igualdad de oportunidades para las mujeres, que eso permita dar cumplimiento a la creación de una planta global temporal o provisional para el funcionamiento permanente, porque es un proyecto que se ejecuta siempre dentro de las administraciones que están y no se puede depender de un contratista, entendiendo las dificultades que da el manejo de la información por parte que hoy está y mañana no. Eso es vital. Una cosa adicional que hace falta y es el famoso Consejo Consultivo LGBT, y hay que presentar, yo presento una denuncia formal en el sentido de que las elecciones del año pasado estuvieron corroídas de vicios de fondo y de forma frente a esas elecciones. No hubo una selección previa real de los candidatos, se corrieron todo el tiempo las fechas de cronograma de actividades y no hay una política seria donde se establezca mediante acuerdos establecidos, donde que no llegue cada elección y se cambien las modificaciones de las fechas a conveniencia de cada funcionario. Eso no puede seguir haciendo así. Eso lo que tiene que hacer es un acuerdo bien estructurado en donde se dejen unas fechas claras, con espacios participativos, donde haya una política de representatividad y de política de elección clara y transparente, y no que lleguen a montar a las 8 de la noche una plataforma virtual a ver quiénes pueden votar, quienes no se alcanzaron a escribir, entonces les restringen el derecho a votar, porque el derecho a votar no solamente son los que votan en las plataformas digitales. Muchas personas LGBT tienen derecho a votar de manera presencial porque no tienen los medios digitales para eso, y eso no, pero igual integración social tiene que hacer un ejercicio verídico porque esto va conectado a eso. Esperen un momento, esperen, tacho, porfis. Hay varias cosas acá que es importante también dimensionarlas, y una claridad. Las personas que estuvieron en la mesa esta mañana, lo mismo que ustedes están haciendo, solicitaron que el secretario revise la continuidad y retirada de la subdirectora LGTBI, para que todos lo tengan acá pendiente. Porque así como van a evaluar los contratos de quienes van a ser retirados. No, y no solo es importante porque no puede quedar la sensación de que hubo una reunión con algunas personas que se invitaron así a escondidas y ellos no dijeron lo que ustedes están diciendo. O sea, bueno, Daniel, esa una es la cosita. primera. La segunda, en términos de dimensionar un poco que, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, es que la política pública nacional y distrital, el tema de los derechos, supera inclusive la naturaleza de la Secretaría de Integración.
Integración, lo dijeron bien, solamente opera una parte, pero acá está la Secretaría de Educación, el IEPAC con los procesos de convocatoria, participación y organización social, educación con la cualificación y los procesos de formación, movilidad. Entonces creo que este tema, que es muy importante, hay que también solicitarlo en los otros niveles, el nivel nacional y el nivel distrital. Y con esto cierro, con algo muy importante, y es que la ley 80 es una ley que se pelea en una instancia como el Congreso. Ahí es en donde se hacen las modificaciones para pensar cosas que ya Colombia necesita, como el tema de los perfiles. Porque mientras la ley 80, que es la gran sombrilla de la contratación pública en Colombia, no en Bogotá, en Colombia, si eso no se modifica, pues todo sigue exactamente igual. Solamente para que lo sepan, porque hay tres formas de vinculación laboral: los contratos a término indefinido, la carrera administrativa y profesionalidad y los contratos de OPS. Y ahí, esa realidad es la realidad de todos los que trabajamos en los social, los contratos de OPS. Eso no cambia y no lo cambia el secretario. No lo va a cambiar integración, es una movilización mucho más poderosa que hay que hacer. Daniel, espérame, pero sin embargo yo sí quiero que quede claro, y que también se puso en la mesa, que la obligación de la territorialización de la política pública está en cabeza de integración social, y entonces la transversalización debe estar desde ahí. Y entonces ahí es donde salen las mesas que nos permiten tener a los 14 sectores, 15 sectores sentados para que podamos territorializar la política pública, porque si no se hace desde aquí, que es de donde tienen la obligación, pues muy difícil hacerlo desde los territorios, las organizaciones sociales o la comunidad. Entonces sí debe, o sea, hay una ausencia de territorialización de la política, y allá también se le dijo a la secretaria, a la subsecretaria, con el fin de que se haga lo que se tiene que hacer desde integración social. Y eso no se puede hacer porque es que seguimos contratando divos y divas que no tienen procesos territoriales, que no han ido al territorio, que les da alergia ir al territorio además. O las contratan bajo la lástima. Sin embargo, nunca dice que no se pueden verificar los perfiles y se pueden verificar ciertos parámetros para la contratación estatal. Perdóneme, la ley 80 puede decir, es general, pero hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, en donde se respalda, en donde se debe verificar todo ese tema del perfilamiento de las personas que se van a contratar, no solamente de las adecuaciones típicas del contrato, sino también de las adecuaciones sociales y territoriales, porque también hay que involucrar a la política pública LGBT. Esa es una tarea que ustedes tienen de integrar todas las entidades para ejecutar los Para no demorarnos mucho, Daniel, dos preguntas. Una, el tiempo de respuestas para cada acción, porque siempre se nos demora un año, 6 meses, 15 días, como lo dice la ley, no, obligatorio. Y no solo existe la casa Sebastián López, sino existen 5 casas en Bogotá. Se hablaron de las 5. Pero es que son todas 5 casas que están en riesgo. Hoy, en que yo le solicitaría al compañero Daniel que en términos metodológicos sean las 5 casas que hay en el momento para trabajar con las comunidades el modelo de atención. ¿Por qué nace la necesidad de las casas? Justamente porque la comunidad se quejaba de los desplazamientos tan largos, o que muchas veces no tenían para pasaje para llegar y de esa misma manera es como denunciamos públicamente por qué la subdirectora cierra la línea de educación flexible en Amapola. Yo decía que la devuelva a la ciudad. Respondiendo a la gente que se vaya para Kennedy. Que se vaya para Kennedy. ¿Dónde está la amiga de ella? ¿Dónde está la amiga de ella? Que devuelva las clases como estaban, que devuelva las clases que estaban dando en Amapola John, que las devuelva. Entonces, Otra vez allá. En términos metodológicos es que ese modelo se discuta en las 5 casas. Las mesas Y una cosa, y esto sí es un pensar personal, que se investigue qué conflicto de intereses tiene ella. Porque la verdad me parece que un funcionario, yo como funcionario público no puedo actuar desde mi sentir personal, tengo que actuar desde lo institucional. Entonces aquí vemos que hay un conflicto de intereses, hay una serie de cosas irregulares, que no solo nos den lo que estamos pidiendo, que se vaya, sino que la investiguen. Yo me retiro. Eso ya le corresponde a los secretarios. Del equipo de despacho de la Secretaría de Integración Social.